muerte y resurrección, pero a la luz de la teología o a la luz de la doctrina, no tanto de un evento histórico. Ahora, la lectura de Isaías 53, de este capítulo, es más bien como, digámoslo así, como una tarea. ¿Por qué? A la luz de lo que veamos el día de hoy, pues ahorita lo vamos a leer Isaías 53, pero a la luz de lo que veamos el día de hoy, usted debe llegar a su casa, leer nuevamente Isaías 53 y observar que en Isaías 53 está todo lo que el día de hoy en este momento vamos a ver. O sea, todas aquellas cosas que debía de hacer Cristo, aquella obra que tendría que hacer Cristo y aquello que Dios pone en los hombros de Cristo está claramente descrito en este texto. Entonces, eso es, digámoslo así, como una tarea, llegar a una casa, leerlo. Por eso le digo que no lo vamos a ver a la luz de un aspecto histórico, sino que lo vamos a ver a la luz de un aspecto teológico doctrinal. ¿Qué nos referimos cuando hablamos teológico doctrinal? Yo le entiendo, teología es lo que nosotros debemos de creer. Teología es lo que nosotros debemos de creer. Es lo que yo creo. Cristología, lo que yo creo de Cristo. Neumatología, lo que creo del Espíritu Santo. La doctrina propia, lo que creo de Dios. La escatología o los eventos futuros, lo que yo creo que va a pasar en el futuro. Doctrina, ¿qué es? Lo que como iglesia yo debo de hacer a la luz de la teología que ahora yo creo. Entonces, esa doctrina a mí me va a llevar a la ¿qué? A la práctica. Porque entiendo que ahora yo creo aquello, ahora yo vivo de esa manera. Entonces, esta teología a mí me lleva a la doctrina, que la doctrina no es otra cosa nada más que la práctica de la iglesia, de la teología que ahora entiende o de la teología que ahora ella conoce. Obviamente, esto nos debe llevar a nosotros ¿a qué? A la práctica. Muy bien, pero ¿qué debemos de practicar con la muerte de Cristo? ¿Qué debemos de practicar con la resurrección de Cristo? ¿Cuál es la práctica que usted y yo debemos de tener a la luz de esos eventos o a la luz de esa obra que Cristo ha hecho? Entonces eso también es lo que vamos a ver o observar al final. ¿Cómo aplicamos nosotros tanto la resurrección como la muerte de Cristo? No simple y sencillamente teológicamente. O sea, ok, Cristo fue a la cruz a pagar por el pecado. Yo soy justificado por medio de la fe gracias a la gracia de Dios. Pero no solo ahí se aplica la muerte de Cristo. Para fortalecer la fe y entender que ahora ha sido perdonado por la obra de Cristo. No solo eso. Sino que también para poder vivir a la luz de esa creencia. A la luz de esa creencia. Bien, dicho esto entonces, vamos a leer Isaías 53. Isaías 53. Dice Isaías 53 desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Si usted ve en Isaías 53 hay una sencilla división. Hay en una parte donde se va o donde se profetiza lo que el siervo de Jehová va a sufrir y la razón por la cual él va a sufrir todo esto. En la segunda parte es, por decirlo así, el beneficio o el fruto que él va a obtener después de haber hecho o después de haber sufrido todo esto que anteriormente se ha descrito en los versículos anteriores. Es bien sencilla la división que usted puede observar ahí. Claro, nosotros al entendido de que quien está hablando de acá es de Jesucristo. Para ellos era el siervo, el Cristo, el escogido de Dios, que en ese momento ellos no sabían realmente quién era. Para nosotros es Cristo. Entonces, ¿cuál es el relato que se da acá? El relato que se da acá es lo que este siervo va a sufrir, lo que debe de pasar. Y segundo, ¿cuál va a ser el fruto después de lo que él ha sufrido? Eso es lo que usted puede ver claramente de una manera sencilla, sin complicarnos la existencia en ese capítulo. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído, dice, a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte en los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oramos. Dios, gracias le damos, Señor, por este momento que estamos frente a su palabra. Ahora le pedimos, Dios, la ayuda de su Espíritu Santo, para que Él ponga las ideas siempre claras, Señor, para que Él nos ayude a comprender, a entender de una mejor manera qué fue todo esto de la muerte de Jesucristo. Principalmente, Señor, qué fue eso de la resurrección. ¿Cómo eso, Señor, lo podemos traer a nuestras vidas? No solo en aquel aspecto de creer que somos o hemos sido perdonados, sino de qué manera vivimos, Señor, a la luz de que Cristo Jesús murió en la cruz y ha resucitado. Ahora, Dios, ayude a nuestro corazón para poder comprender todo ello. Necesitamos de ello. Pedimos perdón por nuestras ofensas y pecados, para que éstas no sean un tropiezo. Es más, que estos, Señor, puedan ser el impulso o la fuerza para que usted en este momento nos hable cuanto más a nuestro corazón que necesita de usted. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Lo que estamos hablando es del pecado, y de alguna manera es cierto, pero hay que se va a hablar del pecado. Entonces, cada uno de los efectos que el pecado tuvo sobre el corazón o el ser o la persona del hombre, tuvo algo que hacer Dios con respecto a ello. Y es ahí donde nosotros introducimos el qué, la obra de Jesucristo, principalmente enfocada en su muerte. Sería como estar contestando ¿para qué? ¿O por qué? ¿O cuál fue la razón por la cual el Hijo de Dios no solo se humanó, sino que tuvo que morir en la cruz? Al entendido que desde el credo apostólico se entiende que el Hijo de Dios absorbió toda la ira del Padre hasta el último punto. Porque el credo dice que aún Él descendió a los infiernos. Él descendió a los infiernos no a predicar el evangelio. Él descendió a los infiernos a sufrir el infierno porque era parte de. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a observar rápidamente cómo este pecado afectó el corazón del hombre y qué es lo que Dios, por medio de Jesucristo, tuvo que hacer para poder quitar esa afección o para poder quitar ese problema. Lo primero que debemos de hacer en este caso es que definir el pecado. Muchas veces nosotros tenemos, cuando nos dicen qué es el pecado, empezamos a hablar de pecados, ¿verdad? Pecados, pecados, pecados. ¿Qué es el pecado? Matar es pecado. ¿Qué es pecado? La codicia es pecado. ¿Qué es pecado? El orgullo es pecado. Esos son pecados. Pero ¿qué es el pecado? ¿Cómo definimos el pecado? Esa es la pregunta que nos hacen y esa es la pregunta que debemos de responder. O sea, debemos de buscar una definición para lo que es el pecado. En este caso podríamos decir nosotros que el pecado es aquel mal que entró o aquella contaminación que entró en el hombre llevándolo a ir en contra de la voluntad de Dios. Podríamos definir nosotros que el pecado es aquel mal que entró en el alma, en el ser del hombre, llevándolo a ir en contra de la voluntad de Dios.
Entonces, ¿qué son los pecados? El efecto de ellos son los pecados. Nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro egocentrismo, nuestra codicia y todo lo demás que pueda poner viene a raíz de ese pecado. Entonces, ese pecado es esa maldad que el hombre carga en su alma. Que obviamente ese pecado al hombre lo llevó a algo. Y eso es lo que queremos observar. Y en base a eso vamos a observar la muerte y la resurrección de Cristo. Dice los 39 artículos con respecto a definir el pecado. El pecado original, dice, es el vicio y corrupción de la naturaleza de todo hombre, la concupiscencia y la mala inclinación que tiene de sí misma la naturaleza del pecador. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos hablando del pecado, estamos hablando de nuestra naturaleza, de aquello que está afectando nuestra alma, de aquello que está afectando nuestra mente, de aquello que está afectando nuestro corazón, de aquello que está afectando nuestras ideas, aquello que está afectando nuestras voluntades, aquello que está afectando absolutamente todo lo que hacemos. Eso es el pecado. Ahora, la pregunta sería, ok, si hemos caído en ese pecado o si la humanidad ha caído en ese pecado, ¿qué se debe o qué se tiene que hacer para que la humanidad salga o sea sacada, extraída, redimida, quitada de ese pecado? Eso es lo que hizo Cristo Jesús con su muerte. Eso es lo que Cristo Jesús hizo con su muerte. ¿Qué es lo que Cristo Jesús hizo con su muerte? Nosotros lo definimos o lo llevamos a una sola palabra: redimió a la raza humana. Sí, pero hay muchas cosas que están en juego, que se deben de observar para ver enteramente qué es lo que Cristo hizo con su muerte, o qué es lo que Él logró, en este caso, con su muerte. Para ello debemos de ir a las consecuencias de este pecado. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este pecado sobre toda la raza humana? Desde Adán hasta el día de hoy, ¿cuáles fueron las consecuencias de este pecado? Cuando nosotros empecemos a ver esas consecuencias, a eso nos va a llevar a nosotros a ver qué es lo que la muerte de Cristo hizo con respecto a esa parte. Lo primero que nosotros podemos observar como consecuencia es que el pecado alejó a Dios del hombre y alejó también al hombre de Dios. Porque debemos de verlo en esas dos partes. ¿En cuáles dos partes? No solo Dios se alejó del hombre, sino que también el hombre se alejó ¿de quién? De Dios. Primero debemos de entender que hay un ser en Dios mismo. Él es santo, Él es puro, Él es perfecto, Él es justo. Entonces todo ese cúmulo de cualidades de Él hacían que Él se alejase ¿de quién? De Dios, del hombre. Aunque en su amor a su creación, Él quiere y desea hacer algo a favor de este hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios, por lo que Él es, debe de dejarse del hombre, pero también Dios, por el amor que siente a su creación, busca un medio para cómo acercarse nuevamente a este hombre. Eso es visto desde la perspectiva de Dios, pero ¿qué tal si lo vemos desde la perspectiva del hombre? El hombre enteramente, cuando el pecado entró en su corazón, ya no vio a Dios como algo relevante, importante, deseable, codiciable, necesario para su corazón a Dios. No, ahora como él vio a Dios como algo totalmente irrelevante. De hecho, en algún momento para el corazón del hombre se constituyó Dios como su enemigo. Lo podemos ver nosotros en Génesis 3, en Génesis 4, las actitudes que estos hombres tienen hacia Dios ya es una actitud como de un enemigo hacia otra persona. O sea, yo ya no te veo como algo importante para mi vida, sino que te veo más bien como algo no deseable. Como que si venís a mí, más bien lo que querés es causarme daño. Querés causar algo en mi ser, algo en contra mía. De esa manera el hombre empezó a ver ¿a quién? A Dios. Entonces hay un gran conflicto. ¿Por qué? Porque no solo hay que remediar la santidad de Dios para que se acerque verdaderamente al hombre, sino que hay que remediar también el que más. La naturaleza del hombre para que éste busque ¿a quién? Es así.
Si usted ve en el lapso de toda la Biblia, ¿quién pasa continuamente buscando al hombre? A pesar de su santidad, continuamente Dios pasa buscando al hombre, ideando o poniendo formas para poder venir y acercarse a él. Ok, ocupa estos medios para poder ir y no afectar más al hombre. ¿Por qué? Porque si Dios se acerca en su santidad, en la grandeza que Él es, lo que puede hacer es aniquilar o destruir en absoluto ¿a quién? Al hombre. Por lo cual es un amor como un tanto difícil. O sea, te quiero abrazar, pero no te puedo abrazar porque te mato. Entonces, ¿cómo hago? O sea, te quiero abrazar, o sea, quiero estar contigo, quiero tener una relación contigo, pero a raíz de ese pecado que tú tienes, no me puedo acercar a ti. Entonces, ¿cómo hago? Es ahí donde se da la idea del ¿qué? Del mediador. Entonces, Dios va a utilizar desde el Antiguo Testamento estos mediadores para poderse Él acercar ¿a quién? Al hombre. Entonces, aquí nosotros vemos las primeras dos dificultades. Que tenemos que acercar a Dios con el hombre, pero también tenemos que acercar al hombre para ¿con quién? De nada sirve que Dios esté buscando al hombre si lo único que hace es despreciarle. No. Entonces, ¿qué debe de hacer este hombre? Lo que debe de hacer este ser humano es acercarse a Dios. ¿Cómo Dios resolvió todo eso? A través de su Hijo en la cruz. A través de la muerte de su Hijo en la cruz, Dios resolvió esos primeros dos problemas. Dice el artículo 14 de la Confesión Belga, hablando de la caída del hombre, esto el pecado, dice, lo separó de Dios y corrompió toda su naturaleza, haciéndolo culpable de muerte física y espiritual. Dice después, él quedó esclavo del pecado, incapaz de hacer el bien sin la gracia de Dios. Por el pecado se separó Dios, que era su vida verdadera, habiendo pervertido toda su naturaleza. O sea, tenemos acá el problema de que hay un Dios que es santo y no puede acercarse al pecador, y tenemos que un pecador acá con una naturaleza caída que en lo mínimo quiere acercarse a este Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, resolvamos ese problema. Váyase a Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Qué es lo que Dios hizo por medio de la muerte de Jesucristo? Resolver esos dos primeros problemas. Ok, trajo a Dios hacia el hombre y trajo el hombre hacia Dios. ¿Y qué es lo que hizo con ellos? Los reconcilió, pero no un simple reconciliar. No es como que, ok, yo vengo y ofendí a mi esposa, llegamos, nos abrazamos y todo bien, y yo al día siguiente sigo teniendo la misma actitud y comportamiento que nos llevó a estar en pleito. No es así. Es resolverlo. Entonces, ¿qué se debe de resolver? La naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre debe de cambiar. Eso es lo que está resolviendo Cristo en la cruz. Por eso cuando veníamos leyendo Isaías 53, o sea, ahí no está hablando de diabetes, no está hablando de hipertensión, no está hablando de esas enfermedades, está hablando del pecado, la naturaleza caída. Él agarró todos esos pecados y ¿qué es lo que hizo? Cargarlos, llevarlos a la cruz y pagarlos para que de esa manera Dios pudiera reconciliarse con el hombre y a través de ese sacrificio pudiera haber una acción en el hombre que éste pudiera transformarse para poder buscar ¿a quién? A Dios. En la cruz. Por eso Romanos 5, 10, 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora el ¿qué? La reconciliación. O sea, en la cruz, con su muerte, derramando toda su sangre, ¿qué es lo que el Hijo de Dios estaba haciendo? Reconciliando a Dios con el pecador y transformando y también reconciliando a este pecador ¿con quién? Por eso es que ahora la fe no es ver como irrelevante a Dios. La fe es ver a Dios como el ser más necesario para nuestra vida. Más necesario que una esposa, más necesario que un esposo, más necesario que los hijos, más necesario que un trabajo, aún más necesario a veces que nuestra propia salud.
De esa manera se debe de convertir ¿quién? Dios, en un ser sumamente necesario para nuestra vida. Esta misma idea usted la puede encontrar en dos textos más. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 19 y también en Colosenses capítulo 1 versículo 20-22. La reconciliación. Cristo puesto en la cruz, ¿qué es lo que está haciendo? Reconciliando. Por eso podemos decir que la muerte de Cristo le dio al hombre esa integridad, ¿ok? Lo volvió a sí mismo. ¿Y qué es lo que hizo? Ver a Dios, verlo ahora como necesario. Y Dios ahora, a raíz de que el pecado ha sido quitado de este hombre, poderse acercar libremente ante ¿quién? A este hombre. Irónicamente, ¿quiere que le diga cuál es la ironía que hay acá? El Hijo de Dios tuvo que hacerse despreciable a Dios para ser apreciable al hombre que era despreciable ante los ojos de Dios. Esa es la ironía. Porque el Hijo de Dios tuvo que hacerse despreciable. Cristo lo dijo en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? Es como decirle, ¿qué te he hecho? A veces nosotros cuando regañamos a mi hija y ella dice, ok, ¿qué pasó? ¿Y qué le hice? Entonces, Cristo, ¿qué le está diciendo al Padre? Me has abandonado. Ya no estamos en esa amistad. ¿Por culpa de qué? Pecado. ¿Qué es lo que Cristo estaba haciendo? Reconciliando al hombre. O sea, aquel que estaba siendo a raíz de su pecado, despreciado por Dios, a raíz de su pecado, quiero que me entienda bien esto, estaba siendo despreciado. Ahora, ¿qué hace Cristo? Padre, yo me hago despreciable a ti para que tú, estos que son despreciables, los hagas apreciados a ti. Ahí es donde está la ironía. Eso entonces nos lleva al segundo punto. La segunda consecuencia fue no solo la separación entre el hombre y Dios y Dios y el hombre, sino que también estos pecados llevaron al hombre a la ¿qué? A la desobediencia, a la rebeldía, a la naturaleza pecadora, caída, corrompida. Aquella que llevaba todos los días al hombre a ¿qué? A buscar todo lo que fuera contra la voluntad santa de Dios. Dijo uno por allá, agarró un par de mujeres, dijo, bueno, si a Caín le dijeron que le iba a pasar a esto, pues a mí me va a pasar mucho más. Pero cuando uno lee ese texto detenidamente, ¿qué está haciendo este hombre? Es como que está retando a Dios. Bueno, si tan justo sos, ¿qué? Mirá lo que yo estoy haciendo. Si a Caín lo castigaste de esta manera, ¿qué vas a hacer conmigo? Acá estoy para que lo hagas. Lo mismo cuando usted va a la Torre de Babel. En la Torre de Babel no está viendo las grandes construcciones que se están haciendo. Lo que está viendo es el orgullo humano, que quiere ser más que Dios. No quiere alcanzar y ser igual que Dios. No, él quiere sobresalir más que Dios. Entonces todo eso lo lleva a tener una actitud totalmente rebelde. ¿Hacia quién? Hacia ese Dios. Dice nuevamente los 39 artículos, la naturaleza humana, o sea, su alma, sus pensamientos, emociones y convicciones, fue inclinada al mal, incapaz de cumplir la ley de Dios, esclava totalmente al pecado. ¿A qué le hacía caso ahora la naturaleza del hombre? Al pecado, no a Dios. ¿Ok? Dios dijo, no comas, ¿qué hago yo? Como. Dios dijo, no te acerques, ¿qué hago yo? Me acerco. Dios dijo, no hagas amistad, ¿qué hago yo? Y amistad. No hagas imágenes, las tallo. Ni de oro ni de plata, pues del metal más preciado de eso lo voy a hacer. Actitud rebelde, orgullosa, ¿contra quién? Contra Dios. Entonces había que resolver ese problema también, porque ahora este hombre está más inclinado a hacer el mal. Génesis 6:5. Todo pensamiento de ellos está continuamente al mal, al mal, al mal. Todo cuanto ellos pensaban, aún lo bueno, era para hacer el mal y el mal. Entonces habría que arreglar esa naturaleza. ¿Por qué? Porque tras ellos ser así, sobre ellos venía algo también de parte de Dios, y era su ira. Juan Calvino dice con respecto a esto, estando nosotros, dice, condenados, muertos y perdidos por nosotros mismos, buscamos la libertad, la vida y la salvación solamente ¿en quién? En Cristo Jesús.
Váyase a Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ok, dice Isaías, bueno, dice Dios a Isaías: búscame en el pueblo de Israel que haya uno que realmente me busque a mí de corazón. Uno. ¿Cuál es la respuesta de Isaías? No hay ni uno. ¿Cómo comienza Isaías 53? El que leímos. ¿Qué dice? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, Isaías ha predicado y predicado. ¿Y quién está atrás de Isaías? ¿Quién ha creído al mensaje de Isaías? Nadie. Él solo está. Romanos 8, 7, 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Dice después: ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Y esa es la particularidad de ¿quién? Del hombre. Hay un texto donde usted, si quiere, puede empaparse más de lo que es la naturaleza del hombre. Está en Romanos capítulo 7. Ahí puede, realmente, no sé si sería deleitarse, pero ahí puede ver realmente cómo el hombre está de corrompido. Ahora, hay que arreglar eso. ¿Cómo vamos a hacer para arreglar eso? ¿Cómo volvemos a este hombre a la obediencia a Dios? No es solo la reconciliación, dijimos, sino que dijimos que este hombre ahora, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe de hacerse obediente. Para que haya un perdón, primero lo que Dios debe de hacer es justificar. Y eso lo va a hacer imputando la obediencia de Cristo en el hombre. O sea, ¿por qué Cristo debía ser perfecto en guardar todo lo que el Padre pedía para esa justicia poderla introducir en el hombre? Y que esa justicia no solo llevara al hombre a la justificación, sino que también lo llevara a la transformación. Ahora este hombre a volverse obediente ¿a quién? A Dios. El hombre sin Cristo, le hablan de la ley, qué tedioso, qué aburrido, qué horrible, qué espantoso. Día domingo, ¿cómo? La iglesia, no, ahí está la playita, ahí están las piscinas, vámonos a pasear, ahí están tantos lugares bonitos que han abierto ahora para ir a comer, allá estuviéramos tranquilos. Naturaleza común. Naturaleza transformada, no, Dios me ha pedido que vaya, me ha invitado a comer, debo de ir a la iglesia, Dios va a poner un banquete frente a mí, debo deleitarme de ese banquete, debo de gozarme, debo de decir como el salmista: vamos, la ley de Dios es más rica, más sabrosa que la miel. Una naturaleza que ha sido ahora transformada. ¿Gracias a quién? A la muerte de Cristo en la cruz. Porque eso es lo que Él hizo. Allá Isaías 53 dice que Él cargó nuestras enfermedades. Él cargó todas nuestras dolencias. ¿Qué está hablando ahí Isaías? No solo de justificación, está hablando de imputación. O sea, Él carga, o sea, en Él es imputado el pecado nuestro para que la obediencia de Él sea imputada o puesta en nosotros. Justificados pues por la fe, dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Pero yo soy justificado, yo soy justo. No, Cristo me ha hecho justificado. ¿A través de qué? De su obediencia. Colosenses 1, 19 al 22. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Hijo de Dios? Puta esa obediencia y ahora el hombre se convierte en ¿qué? En obediente. ¿A quién? Al Padre. Pero veamos algo más. ¿Qué es lo que también pasó después del pecado? El hombre cayó bajo la ley. El hombre cayó bajo la ley. Sería, para describirlo de una manera tal vez sencilla, estar en un lugar totalmente donde no hay una sombra en lo más mínimo. Son las 12:30, 1
del mediodía y usted está buscando escapar del sol. El sol lo vive quemando y quemando y quemando. Y donde usted vaya, donde usted se mueva, ¿qué está ahí arriba de usted? El sol. Eso es la ley. La ley es la que busca condenar al hombre por todas sus acciones. Todo. O sea, todo lo que él piensa, todo lo que él siente. ¿Qué dice la ley? Condenémoslo. Juzguémoslo. Eso es lo que dice la ley. Entonces el hombre, al haber quebrantado la ley de Dios, cayó bajo la ira de esa ley. Y esa ley anda todos los días tras el hombre, buscando que este hombre cometa un error para juzgarle, juzgarle, juzgarle y juzgarle. Hay un dicho que dice: el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca. ¿Qué quiere decir eso con respecto a esto? ¿Okay? La ley quiere juzgar al pecador, y el pecador que busca pecar, gran amistad tienen los dos. Porque la ley no quiere nada bueno con él. Por eso Pablo hace una diferenciación entre los que viven bajo la ley, o sea, bajo esa condenación, y los que viven bajo la gracia. Bajo la gracia porque ya no hay ley que los condene. Romanos 8, ¿quién podrá condenarme? Bajo la gracia porque han sido salvos y perdonados de parte de Dios, no exceptos a no vivir conforme la ley. No he dicho nada de eso yo. La ley ya no juzga. Ahora la ley se vuelve algo deleitoso para mi vida. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Cristo? Ok, quitar o soportar esa ley. O sea, si la ley pedía ojo por ojo, ok, tu hombre mataste, toda tu descendencia, ¿qué debe de pasar para que tú pagues? Muerte. Debes de morir. Dice el catecismo de Heidelberg, la ley revela, dice, nuestra miseria, porque exige amar a Dios y al prójimo perfectamente, pero el hombre está inclinado a lo contrario. O sea, si es que no debo de llegar ni siquiera a no matarás, del primer mandamiento no paso. Amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, sobre todo lo que yo pueda poseer, amar a Dios. Y si Cristo me dice, como le dijo aquel jovencito, pues entonces deja todo y sígueme. O agarra a tu hijo, el que más amas, tu único hijo, y llévalo al monte donde yo te enseñaré. Amar a Dios sobre todas las cosas. Desde ese ya no pasamos. Entonces, ¿qué dice la ley? Juicio, condenación. Por eso dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Toda la humanidad ahorita está bajo esa maldición de la ley. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer en este caso Cristo Jesús? Quitar esa maldición. ¿Cómo? ¿Cómo se quita la maldición de la ley? ¿Cómo la ley, por decirlo así, cómo la ley ya no persigue a una persona que ha asesinado? ¿Hasta cuándo lo deja de perseguir? Hasta que éste ha pagado lo que ha cometido. Más ahora puede ser incluso pena de muerte. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Agarró esa pena para él mismo. ¿O qué ley? Hay algo que pagarte, dice Cristo a la ley. Yo lo voy a pagar. Hizo el hombre algo contra ti, ley. Muy bien, déjalo a él y yo te lo pago a ti. ¿Qué debo de hacer, ley? Todo el castigo que iba a caer sobre el hombre debe de caer sobre ti, hijo de Dios. Dicho y hecho. Desde despojarse de su gloria, hacerse hombre, ser repulsivo, como dice Isaías 53, para toda la humanidad, hasta condenarlo
en una cruz a muerte, derramar toda su sangre e ir al mismísimo infierno para pagar por el hombre. Eso es lo que hizo Cristo Jesús. Por eso la salvación única y exclusivamente es posible en Cristo, porque Él ha pagado esa deuda que nosotros como seres teníamos. ¿A qué? A la ley. Él satisfizo la ley. Por eso, ¿qué le dijo Cristo al Padre en la cruz? Cancelado. No hay más deuda. Acá todo fue pagado. Entonces nosotros tenemos un mérito, un regalo de parte de Dios, que lo que le debíamos a la ley, o ya no se lo debemos. Porque hay alguien que lo pagó. ¿Quién es? Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo del 33 al 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Pregunta Pablo, ¿quién? Nadie. ¿Por qué nadie? Porque ya Cristo pagó en la cruz, razón por la cual Él tuvo que morir. Literal, morir. El Hijo de Dios tuvo que soportar todo ello, aunque ya vamos a llegar a eso. Veamos otro punto. ¿Cuál? El hombre, al haber transgredido la ley, no solo cayó bajo la ira de la ley, sino que bajo la ira de quien también cayó, de Dios. O sea, el Dios creador, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, ahora está en contrariedad ¿contra quién? Con el hombre. Entonces hay que quitar, desaparecer esa ira. Pero como decíamos al principio, no es una sencilla reconciliación. No es que no hay problema, hay dejarlo vos, que pase. Como un día de estos que andábamos en Usulután, un muchacho de una moto no frenó muy bien y se fue a detener atrás de nosotros. Yo me bajo y le digo, ¿todo bien? Sí, me dice, solo un rayoncito. Le dice, no, pero usted está bien. Sí, ok, hay que quédele, todos vamos. No era así. Oh, qué fácil. No te preocupes, mijo, ya los perdoné a todos. No. Entonces, ¿qué hacemos? Debes tú soportar toda mi ira, toda la ira que yo tendría que darle a ellos. Debes tú soportarla, todita, sin al más mínimo detalle que quede en este caso fuera de ello. Dice el catecismo de Heidelberg: Dios no deja sin castigo esa desobediencia. Su justicia exige que tanto el pecado original como los actuales sean castigados, incluso con pena eterna. Su ira engrandece horriblemente, dice, por el pecado original. O sea, hay una ira que en este caso hay que quitarse. Por eso dice Efesios 2:3, éramos por naturaleza hijos de la ira. Dice Colosenses 3:5 al 6, haced morir la fornicación, la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Juan Calvino dice, hablando de la ira, porque si ni se dijera, dice, con palabras tan claras, que la ira, el castigo de Dios y la muerte eterna pendían sobre nosotros, conoceríamos mucho peor hasta qué punto seríamos desventurados sin la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir Calvino? Si usted y yo no conociéramos realmente quién es el que está atrás de nosotros y qué es lo que Él quiere hacer, no buscaríamos la reconciliación. Por eso el evangelio se parte en dos. El anuncio del ¿qué? Del juicio, del pecado, de la condenación. Y segundo, la salvación, que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Cristo? Sencillo, absorber toda esa ira. ¿Cómo Cristo absorbió toda esa ira? Todo el sufrimiento que usted ve del Hijo de Dios, desde que se despoja de su gloria
hasta que desciende a los infiernos, tiene que ver con la ira de Dios. Todo eso. Le hago un resumen sencillo. Mateo 26:38 dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué cree usted que el Hijo de Dios sabía ahí? Lo que le vendría. Es como estar sentado frente a sus discípulos. Realmente ustedes no entienden, no saben todo lo que ahorita yo estoy a punto de experimentar. En lo más mínimo entienden eso. ¿Qué es lo que Cristo experimentó? Miedo, tristeza, soledad. Judas lo traicionó, fue arrestado como un criminal, todos sus discípulos lo abandonaron, Pedro lo negó 3 veces, fue acusado falsamente ante el Sanedrín, ante Pilato, ante Herodes. Las personas se burlaban de él, lo golpeaban, lo escupían, él permaneció en silencio. Fue azotado brutalmente, le colocaron una corona de espinas, lo vistieron un manto burlándose de su realeza, recibió golpes, burlas, cargó la cruz, fue clavado en esta cruz, sufrió sed, dolor intenso, dificultad para respirar. Desde la cruz perdonó a sus verdugos, sintió abandonado por su padre, por relatar algunas cosas. ¿Qué era eso? El Hijo de Dios soportando la ira de Dios por el hombre. Esto que nosotros acabamos de observar nos responde a nosotros por qué tenía que morir. Y nos describe un poco a nosotros el qué, la muerte de Cristo Jesús. Él debía morir, había una razón para ello. Él estaba soportando todo para que usted y yo pudiésemos un día gozar de la gloria del Padre. Eso es lo que Él hizo en el madero. Pero llegaríamos a la pregunta, ok, entonces, ¿dónde queda la resurrección? ¿Qué es la resurrección? Le dije que no lo íbamos a ver como una forma histórica, no, lo íbamos a ver como una forma teológica, como una forma doctrinal. Podríamos decir nosotros que la resurrección es descrita como la restauración de la gloria eterna y perfecta ¿de quién? De Cristo Jesús. O sea, Él se ha humillado para pagar por el hombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la resurrección? Dios restaura lo que Él era antes de haberse humillado. Entonces, si eso es para Cristo, ¿qué es para nosotros la resurrección? De la gloria del Hijo de Dios. O sea, no es que solo la resurrección demostró que el Hijo de Dios era el Hijo de Dios. No solo era la primicia de lo que iba a pasar con todos aquellos que creyesen en Él. No solo era eso. ¿Qué más era entonces? Era Dios diciéndole a toda la humanidad: esto es el futuro, la total y perfecta restauración de todas las cosas que han caído, tanto nuestra naturaleza como también toda la tierra. Dice Isaías 53:10, con todo esto, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, por eso era necesario que el Hijo de Dios se humanara y muriera. Y ahí la importancia de la muerte y de la resurrección del Hijo de Dios. No es un simple y sencillo evento, no, hermano. Es una necesidad. Era algo o es algo que el hombre necesitaba si realmente quería salir de ese lío en el cual se había metido a raíz del pecado. Era algo totalmente necesario. Ahora, ¿cómo traemos nosotros todo esto a nuestra vida? Lucas 21, del 27, 28. ¿Cómo traemos todos nosotros esto a nuestra vida? Hay dos aspectos fáciles, para así decirlo. Primero, cuando nosotros estamos hablando de la muerte de Cristo Jesús era razón del ¿qué? Del pecado.
¿Qué es lo que todo creyente debe de hacer todos los días para vivir sanamente ante los ojos de Dios? Morir al pecado. Todos los días. Morir, morir, morir al pecado. Al entendido que ese pecado lo llevó a estar lejos de su Dios, alejado del propósito que Dios o por el cual Dios lo había creado. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el hombre? Ok, morir todos los días a ese pecado, aún a coste de lo que fuere necesario. Si aquello que está causando pecado en nosotros, arrancar eso de nosotros, aun cuando arrancarlo trajese un gran dolor a nuestra vida, es de hacerlo. Porque eso nos está matando. Lucas 21:27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? ¿Qué está cerca? Oh, la total restauración de tu ser es la que viene ahí en la segunda venida del Hijo de Dios. La perfecta santificación, la perfecta restauración, la perfecta justificación. No hay más. No hay más después ahí. No hay más dolor, no hay más angustia. El Rey viene, se acerca y viene a ¿qué? A quitar todo aquello que estorba en el mundo, a poner totalmente su reino, aunque ya ha iniciado, pero a poner totalmente el ¿qué? Su reino. Pero Pablo dice que ya debemos de vivir como en ese reino. ¿Cómo? Decíamos, santificarnos. Las cartas de Pablo siempre van a ello, a hacer morir, hacer morir, hacer morir, crucificad, quitaos, deshaceos, despojaos. Son palabras que Pablo utiliza ¿para qué? Para hablar de esa muerte diaria, esa muerte a mí mismo. Cristo lo dijo de una diferente manera. ¿Cuál? Cargar la cruz. Hermanos, la cruz no es la esposa ni el esposo, mucho menos los hijos. Eso no es cruz, hermano. Esta es la cruz que no, aguantarte a vos la cruz. No, hermano. Eso no es la cruz que Dios le ha puesto. La cruz es su orgullo, que no deja y no quiere soportar a la esposa que tiene. Esa es la cruz. Porque no bota y no quita esa naturaleza que está dentro. Esa es la cruz, hermano. ¿Cuál es la cruz? Callar a ese hombre. Como dice Isaías 53, se quedó. Aunque pudo haber levantado la mano y decir: hey, soy sin culpa, no he hecho nada, esto lo hicieron, a ellos castiguen. Pero no hizo eso. ¿Qué es lo que él hizo? Absorbió toda la ira. Esa es la cruz. La cruz es el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Esa es la cruz, a cargarla todos los días y llevarlo hasta qué punto, si es posible, la muerte. La muerte. Y esa es la cruz. Pero también esto ¿qué? Nos trae a nosotros una esperanza. ¿Qué esperanza nos trae? La redención. La redención no solo de nuestro cuerpo, de que ya no vamos a cometer aquello que tanto hacemos que va en contra de Dios, no, sino que también puede ser incluso una redención hoy en día. Hermano, yo no sé, o hermana, yo no sé qué problema usted pueda estar pasando. Y usted pueda decir: no, pues acá ya está todo terminado, ya no hay más. Ya no hay nada que pueda restaurar mi matrimonio, mis hijos, mi vida. No hay nada que lo pueda hacer. Perdóneme, pero usted está equivocado. Porque si hay alguien que lo puede hacer, y ese se llama Jesucristo. Y tal vez es la esperanza que Él está dando a usted en su vida. Que así como restauró al hombre con su vida, con el derramamiento de su sangre, así lo puede hacer en usted, en su familia, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, con su negocio, lo que sea que pudiera usted estar pasando. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Vamos. ¿Hay alguna cosa imposible para mí? No, hermano. Es ahí donde nosotros podemos ver la importancia
de la muerte de Cristo y de la resurrección, vista a la luz teológicamente hablando. Y es algo que debemos de creer en nuestro corazón. Hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Porque vemos, Señor, que la muerte de su Hijo era necesaria. O sea, si se querían resolver todos esos problemas, oh Dios, era necesario que su Hijo no solo se humanase, sino fuese hasta la muerte. Tal vez, Señor, nosotros no hemos visto desde esta perspectiva la muerte y no le hemos dado la importancia que realmente era la necesaria. Por lo cual pedimos perdón. Perdón, Señor, porque tal vez hemos menospreciado o habíamos menospreciado la muerte de su Hijo en la cruz. Pero ahora observamos, Señor, que realmente todo lo que usted sufrió, todo lo que usted absorbió, tenía una razón muy grande y era llevarnos nuevamente a nuestro Dios. Habían muchas cosas, hay muchas cosas que tendríamos que haber sufrido y no las vamos a sufrir porque usted ya las sufrió en esa cruz. Pero también Dios nos habla de la restauración perfecta, o sea, la resurrección, donde todo nuestro ser va a ser transformado. Y ahora sí, Señor, con manos santas, como dice Pablo, poderlas levantar ante usted y adorarle, engrandecerle. Perdón, Señor, por si acaso en algunos momentos o circunstancias nuestra esperanza se ha cortado y vemos todo como terminado y decimos no hay más acá. Pero Señor, si usted pagó en esa cruz y ha transformado al pecador y un día va a transformar a toda la creación, ¿por qué no poner la esperanza en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, en nuestros hijos? ¿Por qué no decir realmente en Cristo todo esto puede ser transformado y llevarlo a usted, Señor? Perdónenos, Señor, si en algún momento perdimos la esperanza. Pero que esto, Señor, pueda ayudarnos y creer en usted. Así también si hubiese, Señor, acá alguien que creía que no era necesaria la muerte de Jesús o no había visto la muerte de Cristo de esta manera, que entienda algo, que no solo la ley, sino que también la ira de Dios está atrás de él. Y que un momento a otro, cuando él muera, se va a enfrentar cara a cara con esa ira. Ese momento va a ser el más angustioso de toda su existencia. Por lo cual usted pueda llevarlo al arrepentimiento y a la fe. Que pueda arrepentirse. Que pueda ver su pecado en su corazón y ir a usted. Gracias, mi Dios, por su bondad. Porque tuvo misericordia de nosotros. Gracias, Padre Santo, por todo. Por cada uno de mis hermanos y hermanas. Por su paciencia. Bendiga sus vidas, oh Dios. En Cristo Jesús. Amén.